Trabajé durante años en una agencia secreta de la élite mundial, una organización tan oculta que ni siquiera los gobiernos más poderosos del planeta saben de su existencia. Desde niño, fui entrenado para ser parte de esto debido a mi linaje, que está ligado a generaciones de individuos que han servido a la élite, custodiando secretos que de otro modo cambiarían la percepción de la realidad para siempre. No era algo de lo que pudiera escapar, ni siquiera algo que hubiera elegido. Era mi destino, marcado desde antes de que naciera. Había completado muchas misiones para la agencia, algunas en los lugares más remotos del mundo, siempre con el mismo objetivo: proteger los secretos que la humanidad nunca debe conocer. Pero hubo una misión en particular que casi terminó con mi vida, una que hasta hoy me atormenta en mis sueños y en cada rincón de mi memoria. Esta misión me llevó al Polo Norte, a uno de los sitios más misteriosos y peligrosos de la Tierra, un lugar donde la naturaleza misma parece conspirar para ocultar lo que allí se esconde, y donde descubrí algo que no debió haber sido desenterrado. Todo comenzó con una llamada cifrada que recibí a medianoche. La línea que usaron era tan secreta que apenas unas pocas personas en el mundo tienen acceso a ella. Cuando vi el código en la pantalla, supe que estaba a punto de ser llamado a algo fuera de lo normal, pero ni siquiera me imaginaba lo que iba a encontrar en las profundidades del Ártico. Las órdenes eran claras. Debía reportarme de inmediato a una base militar secreta en el extremo norte del planeta. No se dieron muchos detalles, solo que una serie de anomalías en el Polo Norte habían despertado preocupaciones entre los altos mandos de la élite, y que yo era necesario para liderar un equipo especializado que debía investigar lo que estaba ocurriendo. Lo que me dijeron más tarde en la misión era que algo bajo el hielo estaba despertando, y nuestra tarea era averiguar qué era antes de que fuera demasiado tarde. El viaje hacia el Polo Norte fue como entrar en otra dimensión. A medida que nos acercábamos al lugar designado, la sensación de vértigo y desasosiego comenzó a aumentar. No era solo el frío extremo o la desolación del paisaje. Había algo en el aire, algo que no podía explicar pero que hacía que mi estómago se retorciera de una manera que jamás había experimentado. Nos trasladamos en un avión militar modificado, capaz de resistir las condiciones más extremas, y el silencio a bordo del vuelo era absoluto. Nadie hablaba, nadie preguntaba nada. Era como si todos supiéramos que estábamos a punto de enfrentarnos a algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros estaba preparado para manejar. Cuando aterrizamos, el viento nos azotaba con una fuerza tan brutal que sentí que mi piel se congelaba en cuestión de segundos. El paisaje era una vasta extensión de hielo, blanca y sin fin, un vacío que te hacía sentir insignificante. Pero lo que nos esperaba no era visible en la superficie. Después de caminar un par de kilómetros a través del frío más intenso que jamás había experimentado, llegamos a lo que parecía ser un simple montículo de nieve. Pero bajo ese montículo había un búnker secreto, una puerta que conducía a una base subterránea que la élite había construido décadas atrás, sin que nadie, fuera de los círculos más altos, lo supiera. La base era una maravilla tecnológica. A medida que descendíamos en un ascensor metálico que bajaba cientos de metros bajo el hielo, comenzaba a tener una sensación extraña de que algo no estaba bien. El frío penetrante de la superficie desapareció, reemplazado por un calor artificial que era casi asfixiante, y el ambiente era sofocante. Sabía que la base estaba equipada con las últimas tecnologías, pero nada me había preparado para lo que vería a continuación. Una vez que llegamos al centro de operaciones, los científicos y técnicos de la élite nos recibieron con miradas sombrías. Las pantallas mostraban gráficos y lecturas que no entendía del todo en ese momento, pero todos parecían extremadamente preocupados. Nos llevaron a una sala de reuniones donde nos explicaron la verdadera naturaleza de nuestra misión. Según los informes clasificados, bajo el hielo, a más de 10 kilómetros de profundidad, había una estructura masiva que habían descubierto hacía muchos años, pero que recientemente había comenzado a emitir señales. Lo que inicialmente creyeron que era simplemente una anomalía geológica, resultó ser algo mucho más antiguo y peligroso. El objeto, como lo llamaban, era gigantesco y tenía una forma geométrica perfecta, una especie de hexágono con líneas y símbolos que parecían tallados en su superficie. Lo más inquietante era que las lecturas energéticas indicaban que estaba empezando a activarse, como si estuviera despertando de un largo letargo. Los científicos no sabían qué era, ni cómo había llegado allí,
pero sabían que no era de origen humano. Las señales que el objeto emitía parecían estar afectando no solo el clima en la región, sino también la propia base. Los sistemas electrónicos fallaban con frecuencia, y el personal había comenzado a reportar extraños síntomas físicos, dolores de cabeza, vértigo y sensaciones de que algo los observaba. Mi misión era simple, al menos en teoría: liderar un equipo para descender hasta la estructura y evaluar de primera mano lo que estaba ocurriendo. Pero en el fondo, sabía que las cosas no serían tan simples. Algo dentro de mí me decía que nos dirigíamos a un lugar del que quizás no regresaríamos. Nos equiparon con trajes especiales para soportar las temperaturas extremas y las posibles radiaciones que el objeto podría estar emitiendo. El descenso fue lento y arduo. Bajamos por un túnel estrecho que serpenteaba a través del hielo, cada metro más claustrofóbico que el anterior. La presión del hielo a nuestro alrededor aumentaba, y a medida que nos adentrábamos más en las profundidades, sentía como si el aire se volviera más pesado, como si algo invisible nos estuviera aplastando. Después de horas descendiendo por ese túnel oscuro y opresivo, llegamos a la caverna subterránea donde el objeto se encontraba. La primera vez que lo vi, mi mente no pudo procesarlo del todo. Era inmenso, mucho más grande de lo que cualquier imagen o escaneo había sugerido. Tenía una superficie extraña, casi líquida, pero al tocarla era sólida y fría como el metal. A pesar del frío que reinaba en la caverna, el objeto irradiaba una energía pulsante que parecía resonar en lo más profundo de mi ser. Sentía que algo dentro de mí respondía a esa energía, como si mi cuerpo estuviera siendo sintonizado con el objeto. Uno de los científicos intentó tomar una muestra de la superficie del objeto, pero en cuanto su equipo tocó el material, una onda de choque recorrió toda la caverna. Fue como si el objeto hubiera reaccionado violentamente a nuestra presencia. El suelo comenzó a temblar, y el hielo a nuestro alrededor crujía como si estuviera a punto de colapsar. Ordené al equipo que retrocediera, pero antes de que pudiéramos movernos, una grieta gigantesca se abrió bajo nuestros pies. 3 de los miembros del equipo cayeron al vacío antes de que pudiéramos hacer nada. Sus gritos se desvanecieron en la oscuridad mientras el hielo seguía derrumbándose a nuestro alrededor. En ese momento, pensé que todo había terminado. Sentí el pánico apoderarse de mí. El objeto seguía emitiendo pulsos de energía, y cada vez que lo hacía, el hielo se fracturaba más. El rugido que provenía de las profundidades era ensordecedor, como si algo estuviera emergiendo desde el interior de la tierra. Ordené una evacuación inmediata, pero el camino por el que habíamos descendido estaba bloqueado por toneladas de hielo y escombros. Estábamos atrapados a kilómetros bajo la superficie, con un objeto que claramente no quería que estuviéramos allí. La única opción era intentar encontrar otra salida. Mientras buscábamos desesperadamente un camino alternativo, el objeto comenzó a iluminarse. Sus símbolos y líneas brillaban con una luz azulada que hacía que el hielo a nuestro alrededor pareciera transparente. Fue entonces cuando comprendí lo que realmente estaba ocurriendo. El objeto no solo estaba despertando, estaba llamando a algo más, algo que se movía bajo nuestros pies, algo que había estado allí durante milenios, esperando. De repente, el suelo comenzó a temblar violentamente. Sentí como las placas de hielo se movían bajo nosotros, y el pánico se apoderó del equipo. Corrimos hacia lo que parecía ser una salida, un túnel que llevaba más allá del objeto, pero cada paso era más difícil que el anterior. El aire estaba cargado con una energía tan densa que era como intentar correr a través del agua. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que estallaría. Sabía que estábamos al borde del colapso, que si no salíamos pronto, no saldríamos nunca. Después de lo que parecieron horas de correr y trepar a través del hielo fracturado, finalmente encontramos una salida. Pero no estábamos a salvo. El objeto, o lo que fuera que estaba bajo él, seguía llamando. Sentí una fuerza tirando de mí, una atracción que me hacía querer volver, pero luché contra ella con todo lo que me quedaba. La base subterránea estaba siendo evacuada cuando llegamos. Los helicópteros nos esperaban en la superficie, y apenas subimos a bordo, el hielo bajo nosotros colapsó completamente. Miré hacia abajo mientras ascendíamos, y vi como todo el terreno se desmoronaba. La base entera desapareció en el abismo, tragada por el hielo y lo que sea que estaba emergiendo de las profundidades. Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio.
La élite ordenó el sellado total de la zona, y toda actividad en el Polo Norte fue detenida indefinidamente. Pero yo sé que lo que dejamos atrás no está muerto. Sigue allí, esperando. Y sé que un día, lo que sea que se despertó bajo ese hielo vendrá por todos nosotros.